Bien, por favor acompáñenme en sus Biblias al capítulo 7 de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Estamos analizando el tema del matrimonio. Algunos asuntos, problemillas que se estaban dando en la comunidad de Corinto se le hicieron saber al apóstol Pablo y bueno, vamos a leer, si me acompañan, de los versículos 1 al 11, que es a donde vamos analizando en los dos estudios anteriores, solo para tomar contexto de las palabras del apóstol Pablo. Dice desde el versículo 1, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Imagínense el tipo de problemas, el grado de problemas que estaban teniendo la comunidad como para que Pablo se expresara de esta manera. Dice, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal. Y también analizamos, recuerden, este concepto fundamental, importante, que no solamente se constituye del tema sexual, sino el tema sexual es complementario de toda la relación, todos los aspectos que componen la relación y la obligación, tanto del hombre para la mujer como de la mujer para el hombre, en el trato, en el cuidado, etc. Lo analizamos en su momento. Incluso me permití proporcionarles un concepto jurídico, legal, acerca de este concepto que incluso las leyes civiles seculares lo contemplan y todos los ámbitos en que este concepto tiene injerencia en la relación entre esposos. Verso 4. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Y aquí ya se centra un poco más en el tema sexual, por supuesto, en la intimidad, pero una vez más, que sigue conectado el aspecto sexual a toda la relación. No podemos estar hablando de este tema del aspecto íntimo entre los esposos como que algo aparte. No puede darse, no sería lo correcto, simple y sencillamente no tendría sentido. ¿Por qué? Porque es justo ahí en el hecho del conyugal, en donde toda la relación, todo el aspecto que compone el concepto de deber conyugal, toda la relación, el tipo de relación que llevan los esposos, es ahí donde se concentra y se expresa el resultado como una relación hermosa de amor. Dice una vez más, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo, de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Verso 6. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuese quedarse como yo. Aquí también analizamos este tema importante porque aquí está hablando no solamente de solteros que no se hayan casado, sino involucra, de acuerdo al concepto griego, tiene que ver también con divorciados. Dice verso 9, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues es mejor es casarse que estarse quemando. Claro, hay que conocerse a sí mismo, ser honesto con uno mismo y en ese sentido tomar la decisión para no perder la santidad. Y no, dice Pablo, para no estarse quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, y aquí la diferencia del consejo que dio previamente Pablo, y aclara, aquí es un mandamiento, dice, pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. También analizamos todo este tema y las razones basándonos precisamente
en el consejo de Yeshua acerca de las razones por las cuales incluso el hombre puede llegar a divorciarse por su duro corazón. Dice, pero al principio no fue así. Yeshua se va hasta el tiempo de la creación, el propósito divino de la creación del hombre y la mujer. Dice, y si se separa, quédese sin casar, dice Pablo. Y esto tiene que ver por causa del espíritu. También lo analizamos en el estudio anterior. O reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a la mujer. Así es de que, bueno, esto fue lo que el apóstol Pablo en estos versículos expresa, porque él está expresando aquí la interpretación de la Torá a un nivel sublime, recordando las palabras, les comentaba, del apóstol de Yeshua. Pablo siempre refirió la Torá y como punto de referencia, como premisa mayor, la enseñanza, la doctrina, la interpretación de Yeshua en relación al matrimonio y de la causa generadora y justificada para proceder en su caso pues al divorcio, y analizamos también las implicaciones que más allá de la infidelidad sexual implica en realidad aquel acto de adulterio en el espíritu de las personas y todo lo que se rompe con ello. Porque no solamente estamos hablando así, de la misma manera en que no podemos hablar de la relación sexual como de forma separada de todos los aspectos que componen la relación sexual, la relación entre los esposos, que tiene que ver con el deber conyugal, de la misma manera, cuando se rompe ese vínculo de seguridad y de fidelidad en la pareja, se rompen todos los aspectos que componen el deber conyugal también. ¿Por qué? Porque ya no hay confianza, como consecuencia del adulterio, de la infidelidad, ya hay un descuido en la pareja, en la esposa o en el caso del esposo, etc. Se dan como consecuencia de forma escalada un sinfín de consecuencias. No son aspectos que podríamos considerar, contemplar como de forma separada. Así es de que se rompe en caso de la fidelidad todo aquello que en un momento dado se pudo haber construido. Y se entiende que junto con la fornicación también viene, por supuesto, el quebranto de muchos mandamientos que involucran a la relación de esposos. Y en ese sentido, Pablo hace recomendaciones a quienes deciden divorciarse y a quienes deciden quedarse solteros, aclarando que esas recomendaciones son por consejo de él. Sí, como vimos en los versículos anteriores, no tanto porque en un momento dado sea un mandamiento, y él es muy respetuoso. Pablo aquí tiene todo el cuidado de no dar una enseñanza pretendiendo que sea mandamiento cuando no lo es. Por esa razón debemos que tener mucho cuidado acerca de todo lo que escuchamos, lo que nos dicen, lo que nos aconsejan aquellas personas que, aunque sea con muy buena intención, pero debemos tener mucho cuidado, porque así lo vemos como en el caso del apóstol Pablo. Él en un momento dado era muy cuidadoso de advertir y de decir, este es mi consejo, pero no es un mandamiento. Y hacía la diferencia cuando decía, pero esto manda el Señor. Y lo expresaba y lo interpretaba, pero el mandamiento tal cual. No, jamás habló él de ninguna interpretación ajena, propia. Así es que aunque en esta porción Pablo va a hablar específicamente de los matrimonios, en la comunidad de Corinto, al analizar estos pasajes, vamos a tener muy presente que esto es justo lo que está sucediendo hoy en día en estos tiempos. Ustedes se van a dar cuenta que lo que estaba sucediendo en Corinto es justo lo que está sucediendo hoy en día. No ha dejado de suceder. Así es de que continuamos desde el versículo 12. Dice, y a los demás yo digo, no el Señor. Una vez más, habla de él, de su consejo. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y aquí esto es muy, muy importante,
Vamos a poner mucha atención en qué contexto Pablo está hablando. Primeramente, vamos a partir del punto de que no es un mandamiento del que está hablando aquí Pablo. Pablo está hablando de un consejo, pero en las consecuencias vamos a ver que se honra un mandamiento. ¿Y cuál mandamiento se va a honrar? Lo que Dios une, no lo separa el hombre. ¿Te das cuenta? Pero ya como consecuencia, una vez más, verso 12, a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone. No lo abandonen. Este consejo de Pablo obedece al hecho de que como allá en Corinto, como en cualquier parte del mundo hoy en día, en una misma familia, no solamente entre esposos, sino incluso en la familia, algunos pueden interesarse por conocer a Dios a través del estudio de las Escrituras. Y otros miembros de la familia simplemente no se ven interesados, no les interesa. Y este es un caso muy común hoy en día en las familias y en las parejas, entre los esposos, sobre todo aquí, y vamos a concentrarnos, Pablo habla de los esposos porque es el punto medular, el punto específico donde o bien hay problemas en la familia o bien hay una koinonia, ¿no? Es importante que consideremos las circunstancias en que Pablo se refiere a esta hipótesis. ¿En qué hipótesis está refiriendo Pablo acerca de no abandonar al que no cree, al esposo o a la esposa que no cree? Este consejo de Pablo está enfocado a parejas en donde la fe de la esposa o del esposo no constituye un problema. Fíjate bien lo que te estoy diciendo, porque muchas veces quieren forzar la situación. No. Esta hipótesis de la que está hablando Pablo es cuando todo está en paz. No es una guerra estar viviendo en matrimonio. ¿Sí? Hay una buena relación entre los esposos, a pesar de que uno no cree, a pesar de que uno no es creyente. Y esto es fundamental, ¿sí? Hacer esta diferencia de los casos cuando el esposo la fe del esposo es causa de problemas serios, ya sea del esposo o de la esposa. La fe del esposo o de la esposa puede llegar a ser un problema serio en la relación, al grado de discutir y no tener paz. Estos casos son distintos y Pablo no se refiere a ellos en esta hipótesis. Quiero ser muy claro en este tema porque muchas veces las personas están considerando que tienen que sufrir un calvario literal, como se dice ahí en el matrimonio, por causa de su fe, y dicen, pues es que no puedo divorciarme. No, sí puedes, claro que sí. Claro que sí, ¿por qué? Porque no hay un vínculo espiritual entre tú y tu esposa o tu esposo. Y nosotros debemos aprender a diferenciar estos casos. ¿Okay? Pablo aconseja a la esposa o al esposo no abandonar a su cónyuge por causa de la fe. Y hay una condición. La única condición es que él o ella consienta en vivir con él o ella. Y cuando consienten, a pesar de que no es de tu fe, dice, no lo abandones. Y Pablo, por supuesto, que va a explicar por qué razón. Es fundamental, es importantísimo que estos esposos que sí son de la fe, no abandonen a los esposos que aún no son de la fe, siempre y cuando haya paz. Esto significa que existe un consentimiento en el esposo o en la esposa incrédulos para que su pareja viva su fe libremente. Y al hablar de consentimiento, significa que la fe del esposo o de la esposa no les impide tener paz. Punto. Están tranquilos. No les impide tener una vida de armonía. Así
que el consejo de Pablo se basa precisamente en el elemento complementario que consiste en el consentimiento para vivir con su esposo, con su esposa, que observa las reglas cotidianas de su vida, ¿sí? Y que tienen que ver con su fe, con sus mandamientos. De manera que ese consentimiento en vivir con el esposo o con la esposa que mantiene firme su fe es justo lo que puede hacer que el esposo o la esposa incrédulas en un momento dado sean santificados por el esposo que es creyente. Por esa razón, dice Pablo, no lo abandones. No tienes problema. No lo obligues. Da testimonio. Verso 14 dice, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera, vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. En ocasiones, pudiera pensarse que Pablo aquí se está refiriendo al hecho de que automáticamente la familia de un creyente es salva por causa de la fidelidad del esposo o del esposo en su fe. Sin embargo, recordemos que la santidad es una condición presente en el tiempo en que nos encontramos en este mundo, pero no es que se transmitan automáticamente a la persona, no significa que en ese sentido, no, la santidad no se transmite de esa manera. Mientras que la salvación es un concepto exclusivo para la vida eterna, y entre una condición y otra existe mucha diferencia, por cuanto que al hablar de que el marido puede ser santificado por causa de la mujer creyente, tenemos que entender esto, que esto no significa que Dios puede llegar a tener misericordia en un momento dado, a pesar de que el esposo puede ser un perverso. Hay que entender esto. Esto tiene que ver con el hecho de la influencia de santidad que en un momento dado tú puedes tener en tu esposo o en tu esposa. Vamos en orden. Vamos entendiendo esta idea que está expresando Pablo en orden. Primeramente, hay un consentimiento. Y ese consentimiento implica que no hay una aversión. El esposo no creyente no significa que tenga aversión para la fe de su esposo o de su esposa. ¿Sí? No aborrece al Señor. Puede ser que incluso pues escuche, pero no quiere abrazar la fe todavía. Estamos hablando de ese nivel de relación. Y esa es la razón por la cual ellos pueden llegar a ser santificados por causa del esposo o la esposa creyente. Recordemos que ser creyente hoy en día tiene que ver con una persona que lo manifiesta a través del pacto que ha hecho con el Señor, con el Dios de Israel. Un pacto de obediencia y de fidelidad para ser considerado parte del pueblo de Israel. Sí, el Israel que está reuniendo al Mesías, Yeshua. Y en consecuencia esto significa que el esposo o la esposa creyentes tienen vidas conforme a los mandamientos de Dios. Y eso es justo lo que genera que la familia sea santificada. La familia puede llegar a ser santificada en el creyente. En este caso, que el esposo sea santificado por la esposa que es creyente. Imaginemos que el hecho de que el marido incrédulo consiente que su esposa celebre las fiestas del Eterno, por ejemplo, en su casa, no tiene problema. Que eduque a sus hijos conforme a los mandamientos de Dios y que no se oponga. Le está permitiendo hacer el bien. ¿Tú crees que un marido o una esposa no va a ser santificada por la santidad de aquel creyente? Claro que sí, es en ese contexto. No es como que en automático, no importa en las que ande el incrédulo,
de infiel, de borracho y todo, pero de todas maneras va a ser santificado. No tendría ningún sentido. O sea, ¿dónde está la coherencia? ¿No? Hay que entender el sentido en que Pablo está hablando de la relación de esposos y de un creyente en realidad. Un creyente que no es de voz, no es de palabra, no es de rituales, no es de cosas que incluso muchas veces, lejos de acercar al esposo o a la esposa, lo aleja, dice, no, yo para qué quiero eso, no quiero. Lo ven como que algo muy extraño, no lo entienden. Estamos hablando de los rituales, ¿no? Pero cuando ven que su esposo son gente amable, gentil, les trata con amor y no tienen más que decir cosas buenas de su esposa, pues como en un momento dado va a ser muy factible que se convierta este hombre o esta mujer. Así es de que esta primera hipótesis de la que habla Pablo se refiere a los casos en que el esposo o la esposa aceptan, ¿sí?, todos los aspectos de la vida, de la fe de sus correspondientes parejas. Lo cual, por supuesto, que puede ser en algún momento que se convierta el esposo incrédulo. Recordemos que en Éxodo capítulo 12, cuando el Señor pone restricciones para quienes pueden participar de la Pascua y para quienes no pueden participar de la Pascua, el Señor es muy claro acerca de hablar de los extranjeros. Y se refiere a dos tipos de extranjeros, ¿recuerdan? Cuando analizamos este estudio, habla de extranjeros que son totalmente ajenos a la fe de Israel. Pero habla de otro tipo de extranjeros que conviven su convivencia es tan constante que ya están muy familiarizados con la forma de vida del pueblo. Entonces dice el Señor, a ellos sí pueden participar, si es que quieren, si es que ya lo desean, es decir, ya expresaron que quieren ser parte de, ok, circuncídenles. Pero porque ya traen este ánimo, ya tienen en su espíritu esta disposición. No estamos hablando de gente que pues, no tiene nada que ver, que no le interesa o que rechace incluso tu fe, que puede ser el caso del esposo. Lo cito como un ejemplo para entender mejor de lo que está hablando el apóstol Pablo. Así es de que la santidad del esposo incrédulo, que consiente en permanecer con la esposa creyente o el esposo creyente, se da por misericordia del Señor. Por ejemplo, Dios le dijo a Abraham que no destruyera Sodoma y Gomorra. ¿Recuerdan ese caso? Pero ¿cuál fue la condición? ¿Qué fue lo que en un momento dado pudo haber evitado? ¿Perdón? Más bien Abraham a Dios le pedía que sí. no destruyera. Ajá. El Señor, estaba hablando el Señor con Abraham y Abraham suplicando, diciendo, no destruyas, ahí está mi sobrino, etcétera. ¿Y qué fue lo que le evitó en un momento dado? Dice Abraham, si estuvieran 10 justos vas a destruir toda la ciudad, como que regateando aquí la salvación Abraham con el Señor. Y el Señor le dice, si hay 10 justos, no destruiré. Y así va regateando Abraham. Finalmente no se encontraron justos en esa ciudad. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿O qué estuvo dispuesto a hacer Dios en este caso de estas ciudades? Dios estuvo dispuesto a perdonar. Por causa de la santidad, de la justicia de 10. A todo un pueblo incluso que estaba en las peores condiciones. ¿Por qué? Porque se mantenía la esperanza de que en un momento dado estos 10 pudieran ser influencia para otros más. Pero ni siquiera eso. El sacrificio de Jesucristo santificó a la esposa incrédula, a Israel. Pero ¿con qué esperanza? Con la esperanza de que en un momento dado aquellos que miren a la cruz con un entendimiento de la santidad pasen
a la salvación. Y es un aspecto distinto. La santidad que nos proveyó la cruz a todo el mundo, la oportunidad, como una oportunidad para venir a Él. Y otra es la salvación. Una vez que tú decides tomar la decisión de venir al Señor. En ese aspecto de la santidad, un caso súper importante, pues es la madurez en la fe que el esposo o la esposa creyente manifieste ante su pareja. Esto es fundamental, porque por su testimonio de vida puede llegar a convertirse en un momento dado en creyente el esposo incrédulo, pero solo por su testimonio. Créeme, no lo vas a lograr si tú eres una esposa, porque es lo más común. Quienes vienen al Señor, quienes se enamoran más fácil del Señor, pues son las mujeres. Los hombres somos más necios, más duros, más cabeza dura. Y muchas veces, y bueno, yo puedo decirles que yo efectivamente viví esto que está diciendo Pablo. Yo fui santificado por mi esposa, por causa de la fe de mi esposa. Y por causa del testimonio de mi esposa, yo puedo decirles que decidí convertirme. Decidí abrazar la fe de mi esposa. Yo sí, en este caso sí puedo decirles que yo he vivido esto que está diciendo Pablo y lo constato, se los confirmo. Mi esposa no estuvo todo el tiempo ahí atosigándome con sermones y diciéndome y hablándome de cosas, de rituales que yo no entendía, ni siquiera ella. No, simple y sencillamente me hablaba con amor, me citaba la escritura de repente, no todo el tiempo, me daba tiempos de respiro. Es a veces cuando el hombre es incrédulo, tiene un corazón duro, y es cuando la habilidad, la destreza, el amor de la pareja cuenta mucho, y el testimonio sobre todo. El testimonio que en actos, en hechos tangibles, yo veía la actitud de mi esposa y me doblegó, me rompió el corazón, así literal, y hizo que yo me enamorara del Señor. Por eso yo les digo que no se preocupen mucho por las personas que aún no modifican su fe. Sí saben que hay un Dios creador del cielo y de la tierra. Saben que hay un Hijo, que es Jesucristo, Yeshua. Pero no estés esperando que sea de las raíces hebreas y que de repente hable hebrañol para que ya comience a dar vestigios de santidad. No. Yo lo que les puedo compartir humildemente de mi vida es que fue muy simple, fue muy sencillo la forma en cómo mi esposa fue un instrumento de Dios. Y poco a poco el Señor me abrazó. Y una vez que te abraza el Señor, recuerdas todo eso, ¿no? Cómo fuiste de duro, cómo fuiste de necio, de no querer dejar las cosas del mundo. Así es que yo les invito a las esposas que tengan paciencia. De verdad, tengan paciencia con los esposos. O si es al revés, de igual manera, esposos. Es la oración. Sí. Es la oración, el poder de la oración. Porque pues yo oraba por ti todo el tiempo. Bueno, la oración, por supuesto que es importantísima y el Señor la escucha. Y bueno,
Ya lo escucharon de mi esposa, el poder de la oración de una esposa. Pues bueno, el Señor se compadece y tiene misericordia. Y al final de cuentas, como yo les decía, en el caso de nosotros, por ejemplo, pues yo nunca me opuse, sí, que iba a la iglesia, y les estoy hablando de la iglesia cristiana evangélica, por ejemplo, donde íbamos nosotros, ¿no? Yo no tenía problema, yo no me oponía, pero conforme yo pasaba el tiempo, yo veía lo que hacía mi esposa, como incluso en ocasiones, por ejemplo, eh, cosas que a mí no me parecían bien, ella las hacía pero sin discutir, sin ningún problema. Y cuando yo veía las razones por las que ella lo hacía, eh, a mí me doblegaba. El testimonio es muchísimo más importante que las palabras, los sermones que tú puedas en un momento dado darle a tu esposo o a tu esposa. Y bueno, ahorita mi esposa está confirmando el tiempo de oración al Señor. El tiempo de oración. El que tú le entregas a Dios cuál es el anhelo de tu corazón, como esposo o como esposa. Y bueno, a continuación Pablo menciona los casos en que los esposos incrédulos deciden separarse. Finalmente, ya son casos totalmente distintos, como yo se los decía, que deja muy clara la posición que deben guardar los esposos creyentes, y eso es muy importante. Y por ello es de suma importancia establecer estas diferencias, porque primero Pablo se dirige a los esposos creyentes a fin de preservar el matrimonio antes de proceder al divorcio. Pero a continuación Pablo nos va a hablar de la otra hipótesis, en que los esposos incrédulos, los que deciden separarse, ¿sí? Finalmente dicen, bueno, ya no quiero vivir con mi esposa porque no me gusta su fe, no me siento a gusto, prefiero estar de borracho, en fin. Dice verso 15, pero si el incrédulo se separa, habla del incrédulo, la decisión del que no cree. Dice, pero si el incrédulo se separa, sepárese. Aquí dice Pablo, no estén esforzándose por otra cosa. ¿Por qué? Porque ya hay un problema ahí serio en la convivencia. Y dice, ¿por qué? Dice, pues no está el hermano o la hermana, están los de los de la fe, sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Punto y resuelto el asunto de si tienes que permanecer forzosamente con tu esposo o tu esposa que, para empezar, no cree, no tiene nada que ver con tu fe, y él es quien toma la decisión de separarse. En ese caso es distinto. Esta es la segunda hipótesis en la que el apóstol, ya sea el esposo incrédulo o la esposa, deciden separarse, y la razón es en concreto por no consentir, como lo decíamos hace un momento. Cuando tú consientes, bueno, es diferente, pero cuando no consientes que tu esposa o tu esposa creyente practique su fe, lo que significa que no está dispuesto a vivir con una persona que viva bajo el gobierno de la Torá. Y en estos casos, Pablo recomienda que el esposo creyente acepte entonces esa separación, en virtud de que continuar con este matrimonio en esas circunstancias implicaría pues una vida de pleitos, ¿sí? Y no habría paz en ello. Por esa razón, Pablo nos recuerda que Dios nos llamó a vivir en paz. Y por ello Pablo habla y dice, no estamos sujetos a servidumbre o esclavitud. Esto significa que debemos vivir en libertad para vivir nuestra fe. ¿Sí? Lo contrario es servidumbre. Dios rescató a Israel de Egipto para vivir en libertad.
¿Cuál fue el motivo? Moisés le dijo a Faraón, dice Dios, que dejes ir a su pueblo para que le adore en el desierto, en libertad. Es lo mismo que dice Pablo. Pablo está citando la Torá. Está hablando de servidumbre, de esclavitud. No está sujeto. Tú que eres esposa creyente, que amas al Señor, o tú que eres esposo creyente, que amas al Señor, y tu esposa o tu esposa ya te dijo que quiere separarse, no te aferres a esa relación. ¿Por qué? Porque Dios te ha llamado a vivir en libertad y en paz. No te llamó a vivir en servidumbre. Ese famoso dicho o enseñanza, no sé, que por ahí se ha divulgado en el sentido de que te tocó ese esposo borracho, golpeador, etcétera, etcétera. No, pues es tu cruz. Toma tu cruz y anda. No, ¿cómo crees? No, totalmente fuera de contexto, fuera de la razón, nada que ver. En otras ocasiones, algunas esposas, algunas hermanas por ahí consultan, preguntan, ¿y qué pasa cuando maltratan? No, por supuesto, no tienes por qué estar ahí. No tienes por qué permanecer. Porque hablamos de la causa por la que Yeshua autorizó el divorcio, que tiene que ver precisamente con el adulterio. Pero ya lo explicamos. Yo espero que lo hayan entendido. Cuando un esposo o esposa cae en adulterio, no solamente se rompe el aspecto la intimidad sexual o la confianza sexual. No. Se rompió todo el esquema que tiene que ver con el deber conyugal. Se rompió el matrimonio. Por eso hay que entender a profundidad de que cuando Yeshua expresaba algo, y lo estudiamos en los evangelios, lo estudiamos, cómo es que en uno y en otro y en otro y en otro sentido, una sola expresión era para entenderlo. Tan profundas las palabras de Yeshua. Y Pablo aquí lo está desglosando de una forma magistral. En ocasiones las personas deciden continuar con el matrimonio a pesar de los malos tratos, de las infidelidades, de los impedimentos que les imponen los esposos incrédulos para vivir su fe. Luego de repente hay personitas que preocupadas, sufriendo, nos explican, dicen, no, es que no puedo celebrar la fiesta, no puedo guardar el día de reposo porque no me permite mi esposo. Es una pena. Considérenlo, porque el hecho de que en un momento dado, y hay que entender yo espero que quede muy claro en qué sentido Pablo está dejando entender esto, ¿no? En qué contexto, en qué sentido se habla de un esposo incrédulo, sí. Pero Pablo no habla de un esposo que aborrezca a Dios. O una esposa que aborrezca al Señor, no. Son cosas distintas. El incrédulo es una persona que no entiende todavía, no está seguro, pero no rechaza al Señor, no rechaza tu fe, así como para... No, son casos distintos. No estamos hablando de una persona que con su vida aborrece a Dios. Por eso es importante entender esto, que este es un error cuando se decide permanecer en un matrimonio, cuando hay maltratos, cuando no te dejan vivir tu fe, cuando no estás en libertad, ¿sí? Porque en ocasiones se puede pretender justificar que por causa de los hijos, por ejemplo, muchas veces mamás dicen, es que mis hijos, pero como vemos de manera simple, Pablo nos recuerda que el Señor nos ha llamado a vivir en paz y no a servidumbre. Y muchas veces ese reflejo, ese espejo que están viendo los hijos es terrible, va a ser terrible para sus vidas porque piensan que es lo normal. Hoy en día los jóvenes ya no quieren casarse por tanto problema que vieron con los esposos. Dijeron, para eso me caso, no, mejor no me caso. Para eso vives tu fe, mejor no.
me quedo como estoy. Qué difícil, qué difícil. Más vale vivir en paz y en libertad. Pero no te divorcies para tener libertinaje. Porque ¿de qué sirve que sirvas sin creer? O sea, que decidas tomar, tengo muchos problemas, sí me voy a divorciar. Porque Dios me llamó a paz. Sí, pero resulta que no practicas la fe. No vives los mandamientos. Y resulta que eso te sirve para vivir tu libertinaje. Y al rato andas en peores circunstancias. Pues no, tampoco. No, Dios no va a justificar eso. Van como 3 o 4 matrimonios y divorcios. Así es que nos queda claro que jamás debe ser el esposo creyente entonces quien busque el divorcio, y esa es la premisa. Pero estamos hablando de casos naturales, en un momento dado. Ok, tu esposo no es creyente, pero no te impide, no busques el divorcio. Porque hay casos enfermizos. Se los digo porque me han llegado casos enfermizos de esposos que el esposo maltrata a la esposa. La esposa dice, pues vamos a divorciarnos. Pero el esposo no quiere dar el divorcio. O sea, el esposo es el que genera el maltrato, pero tampoco quiere divorciarse. Pues bueno, Pablo dice, Dios te llamó a paz y no a servidumbre. En ese caso, la mujer tiene que tomar la decisión. ¿Por qué? Porque está siendo maltratada. Dice el verso 16, avanzamos el verso 16, dice, porque, ¿qué sabes tú, oh mujer? O quizás harás salvo a tu marido. Fíjate qué importante. Pero aquí ya está hablando ya no de santidad, sino del paso siguiente y más importante. Habla de la salvación. Dice, porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿Se acuerdan hace rato que les comenté este proceso? Cuando el marido no rechaza, sino que convive, y ahí está, es santificado, porque permite incluso a la mujer y que eduque a sus hijos conforme a la Torá, etcétera, etcétera. Ese esposo o esa esposa pueden ser santificados por causa de la santidad de ellos, de la esposa. Lo que no significa que sea salvo en un momento dado, pero puede llegar a recibir la salvación. ¿Qué pasa si se convierte en un momento dado y comienza a tener frutos en su vida de los que son predestinados para salvación, para vida eterna? Por eso, una vez más, verso 16, porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Y no significa literalmente que lo entiendas en el sentido de que Él es el que te da la salvación. No, es por tu testimonio. Estamos hablando del testimonio entre los esposos que generan primero la santidad, sí, y después, por la decisión de aquel de venir a Yeshua, la salvación. Pero por el testimonio tuyo, no es que tú le des la salvación, no hay que entenderlo así. El único que provee la salvación es el Señor. Esto es de lo que veníamos nosotros hablando, en relación a la madurez en la fe que deben manifestar los esposos creyentes. Una madurez que les permitirá dar un testimonio a sus esposos no creyentes que puedan colocarse en circunstancias de espíritu óptimas para que Dios obre en sus vidas. Muchas esposas se han dado a la tarea de hablarles a sus esposos, han querido transmitirles el evangelio. Sin embargo, Pablo habla de la probabilidad que tienen los esposos creyentes de que sus esposos no creyentes puedan llegar a ser salvos, incluso por causa de su conversión. Pero es posible en un momento dado que los esposos en un momento dado que decidan convertirse pueden llegar a dar incluso posteriormente un mejor testimonio, y no solo eso, al rato
incluso ojalá a la esposa que le dio, que le proveyó de esta gran oportunidad, de que fue paciente, y esto es maravilloso. Así de que es muy importante esto. Fíjense lo que dice Pablo al decidir que cada uno haga como el Señor le repartió. Fíjate lo que va a decir en un momento dado, porque dice Pedro, primera de Pedro capítulo 3 verso 1, dice: asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, dice, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. ¿Ya te diste cuenta? Es el consejo que está hablando Pedro, precisamente porque más vale el testimonio, ¿sí?, la conducta, que las palabras. Pesan muchísimo más. Verso 2 dice: considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Fíjate lo que está diciendo aquí. Verso 3, vamos a concentrarnos en el verso 3. Dice: vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos. ¿Qué fue lo que te dio el Señor para vestirte si no debe ser algo externo? Los mandamientos. Dice: vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, etcétera, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. Es justo estos dones lo que te da la Torah, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Ya te das cuenta de qué está hablando Pedro: del deber conyugal. Pedro aquí está hablando del deber conyugal. ¿Cómo tienes que ser con tu esposa? Vivir sabiamente con ellas. Tienes que darle honor a tu mujer. Tienes que tratarla como un brazo frágil. Tienes que ser consciente de que ella es coheredera de la gracia de la vida. Y todo con el propósito de que tus oraciones como esposo no tengan estorbo. Nada más y nada menos. Así es de que si tú eres una persona, una esposa o un esposo creyente, que sea tu testimonio delante de tu esposa o de tu esposo el que le anime a creer que tu fe va mucho más allá que una simple religión. ¿Ok? Verso 17. Continuamos. Dice: pero cada uno como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordenó en todas las iglesias. Fue llamado a algunos siendo circunciso. Fíjate lo que va a decir aquí Pablo. Fue llamado a algunos siendo circunciso. Quédese circunciso. Fue llamado a algunos siendo incircunciso. No se circuncide. Y aquí es donde de repente muchos se descomponen. Dicen: no, pues ya olvídate de la circuncisión. Eso ya no. Este pasaje se ha malentendido por muchos a través de generaciones por causa de no entender el contexto en el que Pablo está hablando. El apóstol Pablo está siguiendo fielmente el acuerdo del Concilio de Jerusalén, en donde se decidió que a los gentiles no se les estorbe, que no se les inquiete, ¿sí?,
para venir al Señor. Que no se les ponga trabas. Y para lo cual, lo único que se les exigía, que era que se alejaran de pecados que no les iban a permitir llegar a recibir la fe de Yeshua, por las implicaciones espirituales de dichos pecados, de impureza. Vamos a recordar esto. Hechos 15, acompáñame en tu Biblia, Hechos 15, verso 19. Dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, que no se les estorbe para que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, una que tiene que ver con el adulterio espiritual, la fornicación, lo mismo, ¿sí? De ahogado, sí, que tiene que ver precisamente con dice de ahogado y de sangre. ¿Por qué? Porque esos otros dos pecados, ahogado y sangre, tenían que ver mucho con el tema de adoraciones paganas, cultos paganos. Todos estos cultos en donde se llevaban a cabo rituales terribles, tenía que ver animales terriblemente sacrificados y de sangre, por supuesto. Entonces, por eso se dice aquí, se toma esta decisión. Estos cuatro tienen que abandonar estas prácticas, estos que quieren convertirse al Señor. Porque de otra manera no tendría sentido que estuvieran ahí, si siguieran practicando aquello, ¿no? Haz de cuenta que es un teflón, tu mente y tu corazón, no va a entrar nada. Pero, si se apartan de eso, entonces sí, van a tener un espíritu correcto para recibir la enseñanza de Moisés en cada Shabbat. Ahora, ¿por qué Pablo habló de los que habían sido llamados siendo circuncisos? Primeramente, hay que entender esto, hay que entender a quién está hablando Pablo. Recuerden que en Corinto también había judíos. Pablo, recordemos que hubo muchos judíos que estaban viniendo a la fe del Mesías. Hubo muchos que creyeron y muchos que estaban viniendo a la fe del Mesías. De manera que no debían ellos menospreciar la condición en que fueron circuncidados, sin importar que hasta ese momento su circuncisión haya sido objeto de rituales religiosos judíos. Bajo esa perspectiva, algo de mucho mayor importancia que la circuncisión en quienes la tenían, y junto con ello todo lo que hasta ese momento implicaba la circuncisión, hablando en términos religiosos como el pueblo judío, estaba frente a sus vidas en ese momento. Algo mucho más importante que todo aquello que ya habían vivido hasta ese momento. Un culto razonado que les estaba permitiendo entender la verdadera razón espiritual de la circuncisión, junto con todas las cosas que los judíos creían, pero bajo un nuevo entendimiento, una mente renovada, bajo un razonamiento renovado, y de esa manera su circuncisión con un sentido correcto. Ya la tenían, ya la habían hecho, no importaba cómo, sí, pero que no menospreciaran esa circuncisión, sino que la conservaran y que ahora se dieran a la tarea de entender la razón del mandamiento divino. Por eso habla de Pablo primero de los que fueron llamados siendo circuncidados. Habla de los judíos. Así es que no significa que no sea importante la circuncisión. Por supuesto que lo es. Pues es un mandamiento. Solo que, así como la circuncisión y todos los demás mandamientos, deben ser concebidos por el creyente bajo una expectativa correcta de fe. Y para ello es necesario conocer la interpretación correcta de la ley, que hizo Yeshua, por supuesto. Por otro lado, Pablo se refiere a los incircuncisos. Habla de aquellos que no tenían nada que ver,
que estaban viniendo a la fe de Yeshua por la fama que se estaba extendiendo, pero que pues, no eran judíos y que no tenían la circuncisión. ¿Sí? Y esto les dice, y a estos les dice Pablo que se queden como están. Fíjate, pero tienes que entender por qué. Que no procedan a la circuncisión sin haber entendido antes las razones por las que Dios dio este importantísimo mandamiento, así como toda la ley. Es lo mismo. Muchos dicen que se aferran a creer, a seguir creyendo que la fe ya no, que la circuncisión ya no. Toman el versículo, el pasaje que acabamos de leer de Hechos capítulo 15, dice, ¿ves? Nada más que se abstuvieran de aquello, pero ya no. Sí, pero sigue leyendo. Porque dice, a fin que en cada Shabbat, en cada día de reposo, en cada sinagoga, se lea a Moisés. Y cuando dice se lea a Moisés, dice se lee los mandamientos. Para que aprendan los mandamientos. Era el propósito tener una vida diferente bajo el gobierno de la Torah, viviendo los mandamientos. ¿Qué iba a suceder? Cuando llegaran a Génesis capítulo 17, se iban a enterar del mandamiento que recibió Abraham y toda su generación. ¿Qué iba a pasar después cuando llegaran a Éxodo capítulo 12? Iban a saber, a enterarse que no iban a poder participar de la Pascua si no estaban circuncidados. Si no iban a cumplir los mandamientos de la Torah, incluyendo la circuncisión, como para qué iban a escuchar a Moisés en cada Shabbat. Como un cuento de hadas. Era una forma de vida que iban a aprender. Así es de que solo tienes que utilizar tu sentido común. Eso que Dios ya te dio. Utiliza tu lógica. Y ahí está la escritura, ahí están las palabras de Pablo. Muchas ocasiones cuando las personas quieren compartir su fe y las personas se empiezan a interesar, y aquí está la razón por la que Pablo les dice deténgate. O sea, te llamó el Señor siendo incircunciso, quédate como estás. No significa que para siempre. Pues para eso estabas viniendo a la fe, para aprender. Pero tienes que aprender primero y después cumplir. Porque ese es tu culto razonado, no religioso. El religioso va, cumple, hace sin considerar, sin razonar. Y dice, ¿por qué? Pues así me dijeron. No tiene sentido. Lo primero que les dicen a estas personas, y hoy en día se da, y de eso estaba advirtiendo Pablo, espérate tantito. ¿Qué es lo que hacen al aceptar el pacto con el Señor? Primero dicen, tienes que aceptar el pacto con Dios. ¿Y cómo? Tienes que circuncidarse. Tienes que circuncidarte. La gente que realmente quiere conocer al Señor, con un corazón sincero, ¿qué es lo que hace? Pues obedece. Pero qué triste que no entiendan, que vayan y se circunciden sin haber entendido antes. Qué bueno que ya tengas un tiempo escuchando la palabra de Dios, estudiando, analizando la escritura, y que llegue un tiempo, no importa cuánto tiempo sea, en que finalmente decidas ir y circuncidarte. Porque ya lo entendiste, ya lo razonaste. Y aquí quiero hacer un paréntesis muy claro. Aquí Pablo está citando el ejemplo de la circuncisión para que nos demos cuenta acerca de la condición de unos y de otras personas. Es decir, dice Pablo, están siendo llamados muchos, unos ya están circuncidados. Es decir, unos ya tienen mandamientos, ya conocen ley. Hablar de la circuncisión en muchos pasajes de la Escritura es idem a decir, tienes la ley. No necesariamente está hablando nada más de eso, sino de toda la ley. Muchos, por eso hablando de los judíos, ellos conocían la ley. Aunque la cumplían mal, no importa, pero la conocían, tenían la ley. Y
otro grupo de gentes en su vida habían conocido de la ley. Los gentiles, sin circuncidarse. Cuando dice, fuiste llamado incircunciso, está diciendo, fuiste llamado por Dios sin conocer la ley. A eso se refiere. Por eso habla de esta palabra. Por eso no te enfoques nada más en el tema de la circuncisión aquí. Yo estoy hablando de este tema, obviamente porque es importante, pero haciendo referencia a todos los mandamientos. Por eso te comentaba que así como la circuncisión, muchos otros mandamientos que la gente que viene a la fe del Señor no los conoce, y lo primero que haces es enseñar a la gente a que cumpla los mandamientos sin haberlos entendido. Luego le quieres meter la dieta kosher. Tú no comes kosher porque no te alcanza el dinero para comer kosher, pero ya estás diciendo que comes kosher sin saber lo que implica. Mejor aprende que lo que estás comiendo es comida apta, no necesariamente kosher. Pero aquel pobre ya lo estás haciendo gastar lo que no tiene, porque ya se fue al súper y ya se enteró que el kilo de carne kosher cuesta lo que se gana en una quincena. Sí, y se desaniman. Eso es lo más triste. Se desaniman. Lo primero que le dice a la gente, tienes que cada sábado, o sea, tienes que prepararte una super cena, gástate lo que no tienes. Tienes que hacerte una super cena porque es una noche especial en la que hay que recibir el día, el Shabbat. Y te vas por ese lado, y de repente tus velas, tu vino y... ¿Sabes qué? A la gente a lo mejor de entrada sí le entusiasma por lo nuevo. Pero ese tipo de cosas con el tiempo le cansan a la gente. Esas son las cargas que Yeshua reclamó que les estaban imponiendo al pueblo. Y tú las estás haciendo. Hay que tener mucho cuidado de cómo hacemos las cosas. Y aquí Pablo le dice a cada quien, y también hay una gran responsabilidad. Por eso aquel que está viniendo a la fe tiene que leer, tiene que escuchar, tiene que entender las palabras de Pablo y el consejo. Y aquí le está diciendo a cada quien. Ya no le está diciendo a aquellos que dirigen a otros o que enseñan. No, dice, a ti te interesa, tú fuiste llamado por el Señor sin conocer la ley. Quédate aún así. Primero conoce. Por eso dice, habla de que es circuncidar. ¿Sí? Por eso Pablo les advierte a todos aquellos que vienen a la fe de Yeshua y que no están circuncidados, es decir, que no guardan la ley de Moisés todavía, ¿sí? Porque cuando Pablo habla de los que fueron llamados siendo circuncidados, y los que fueron llamados sin circuncidarse, él se está refiriendo de manera general a estos dos tipos de personas. ¿Okay? Lo más importante en esto es agradar a Dios, teniendo vidas conforme a su voluntad, pero razonado, en un testimonio de vida razonado, que es tu convicción. Cuando tú haces las cosas porque te dijeron que las tienes que hacer, pero sin entenderlas, eso no es tu convicción y eso no le agrada a Dios. ¿Y qué crees? Lo peor aún, eso para Dios es pecado, porque no tiene nada que ver con tu convicción. No eres sincero. Así es de que es muy importante considerar esto. Dice el verso 19, la circuncisión, y aquí aterriza, y te va a decir por qué te aconseja esto. ¿Qué es lo más importante? Dice, la circuncisión nada es. Y la incircuncisión nada es. No importa cómo estés, sino el guardar los mandamientos de Dios. Bueno, Pablo, por fin, pues la circuncisión es un mandamiento. Claro, pero ¿en qué contexto? Ya lo analizamos. ¿Ya te diste cuenta? ¿Ya te diste cuenta? Tú podrías preguntarte, ¿acaso la circuncisión entonces ya no es un mandamiento? Pues en un sentido práctico, pues claro que sí, ¿no?
Pero no necesariamente se guarda el mandamiento según el propósito divino establecido por Dios. Cuando tú, en este caso que estábamos mencionando en su momento, vienes a la fe del Señor y estás aprendiendo los mandamientos y lo primero que te metieron fue que tienes que ir y circuncidarte. No, pero tienes que además buscar a un dichoso Moel, que ni es Moel, ni tiene el nombramiento, pero ya se adjudican, así como los autollamados apóstoles hoy en día, ¿no? Los profetas de hoy en día, ¿no? Ya también se autonombran Moel. Ahí tienes, no puede ser un cirujano cualquiera, no, tienes que ser un Moel. A ver cuándo te extiende o te da una copia del certificado del Sanedrín de allá de Israel, que lo autoriza como tal. Pero bueno, de eso hablamos, de las cosas que no son coherentes, de las cosas que no tienen sentido y que no, todo eso tiene que ver con la vanidad de las personas. Así es de que, en este sentido, y bajo esas circunstancias, cumplir mandamiento no necesariamente significa que estás cumpliendo con el propósito divino establecido por el Señor en cada mandamiento, en este caso en el mandamiento de la circuncisión. ¿Sí? Por ello decíamos que guardar los mandamientos de Dios tiene que ver con cumplir la ley, discerniendo la intención en el corazón de Dios. En ese momento tú estás cumpliendo los mandamientos. Cuando entiendes lo que hubo en el corazón de Dios en cada mandamiento, cuando entiendes todo lo que implica la circuncisión, por qué la separación del prepucio, qué implica proféticamente hablando ese aspecto, ese ritual como tal, por qué recibió ese mandamiento Moisés, por qué tenía que haber sido derramada sangre a través de este corte. ¿Qué es lo que estaba separando el Señor de tu vida? Cuando tú lo entiendes, lo comprendes, por supuesto que vas y procedes a la circuncisión, pero porque es tu convicción. Y entonces cumples el mandamiento y eso es lo que le agrada a Dios. Porque estás siendo fiel con una convicción certera que no se va a ir de tu vida porque no tiene nada que ver con una práctica religiosa que te va a cansar. Ya es parte de ti mismo. Porque estás cumpliendo el mandamiento con un discernimiento y ese discernimiento te hace entender lo que hubo en el corazón de Dios cuando dio ese mandamiento. Lo que no es lo mismo que cumplamos de forma religiosa. O lo que en el peor de los casos nos colocaría en la hipótesis de cumplir la ley llevando fruto de muerte. Y este aspecto lo analizamos muy detenidamente en el capítulo 7 de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Por ahí si lo quieren repasar, pues bueno, ahí está dispuesto, publicado para los que quieran. Vamos a dejar hasta aquí este estudio. Yo creo que vale la pena que lo dividamos. Este estudio creo que es muy importante. Hemos abordado algunos aspectos interesantes que nosotros hemos considerado importantes abordar de acuerdo a algunas dudas de algunos amigos, hermanos en la fe, que pues bueno, dudas muy válidas por supuesto, y esperamos que se vayan aclarando poco a poco, y si sigue habiendo dudas, pues bueno, seguimos estando a sus órdenes. Vamos a orar para concluir con este tiempo de estudio. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias te damos por este día de reposo, Señor, gracias por este estudio que hemos tenido, Señor, porque el que se une contigo, uno es contigo, Señor.
Te alabamos, Padre, por tus mandamientos, porque nos hace ser la esposa agradable, Señor, delante de ti, la que se viste de lino fino, resplandeciente, Padre eterno, por tus mandamientos. Te pedimos, mi Dios, sabiduría, te pedimos, Padre, la conciencia, mi Dios, para que cada día queramos nosotros obedecerte y también darte gloria, Señor, con nuestros actos, con nuestros pensamientos, con todo lo que hay en nuestro corazón, Señor. Te alabamos en el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. Amén.